Segundo bloque en Unidiversidad Noticias y nos vamos a meter de lleno en esta parte del programa con el programa de precios transparentes. Esta resolución que se conoció hace algunas semanas por parte del Ministerio de Producción de la Nación, que ha traído mucho debate y mucha polémica, y estos últimos días en la provincia de Mendoza la noticia pasa porque la Cámara de Senadores, a través de un proyecto de resolución, ha pedido citar para que vayan a dar explicaciones sobre este programa a las titulares de las direcciones provinciales de Fiscalización y Control y de Defensa del Consumidor. Estamos hablando de Mercedes Zuluaga y de Mónica Lucero de Nofal. El impulsor de este proyecto y de esta citación allí para que vayan a dar explicaciones hacia la Cámara de Senadores es el senador del Frente para la Victoria, Gustavo Arenas, que está aquí con nosotros. Gustavo, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Ya estamos en febrero, pero feliz 2017, porque no habías venido. Bueno, sí, muchas gracias igualmente. ¿En qué se basa este pedido para que vayan a dar explicaciones sobre este programa de precios transparentes que ha dado mucho debate y alguna crítica? ¿En dónde se basa este pedido para que vayan a...? Bueno, ustedes saben que a fines de enero se aplicó por parte del Gobierno Nacional una disposición con el objeto de bajar los precios, ¿no? Por supuesto que acompañamos esa intención. Lo que pasa es que esa medida, lejos de bajar los precios, lo que ha provocado es un aumento de los precios. Por un lado, porque los negocios, cuando tienen expectativas inflacionarias, lejos de bajar los precios, lo que hacen sobre esos precios, recargar el costo financiero que tienen las tarjetas de crédito. Lo que buscaba el gobierno era que se abaratara el precio de contado y que se transparentara el costo financiero en cuotas. Lo que pasó es que sobre el precio que ya estaba se le aplicó un aumento sobre un 20% o más del costo financiero total que tienen las tarjetas de crédito. Entonces esto lo que ha provocado es, primero, un aumento de los productos, lo que va a impactar directamente en el consumo, por lo tanto va a perjudicar a los negocios mendocinos. Bueno, ya se expresado la Federación Económica de Mendoza y al mismo tiempo a PYME, y bueno, sé que Protectora también estaba haciendo algunos planteos con respecto a esto. ¿Cuál es la situación? Nosotros creemos que lejos de bajar los precios ha aumentado, y esto va a provocar aún más recesión y va a repercutir sobre, bueno, el salario de la gente, porque yo escuchaba a la directora de Defensa del Consumidor, por eso la citación, primero de avalar por parte de la provincia este programa, y lo otro decir que en Mendoza habían bajado los precios. Bueno, nosotros la información que tenemos no es así, y además aconsejaba a los consumidores a que fueran al banco, sacaran un crédito personal para comprar cualquier bien. Bueno, lo cierto es que también hay que conocer la realidad social, la realidad de los trabajadores. La mayoría de los trabajadores ya se han endeudado con el ahora 12 o ahora 18 y tienen muy poca capacidad de endeudamiento. Es decir, que cuando vayan a un banco a solicitar un nuevo crédito, primero que es engorroso, no va a ser accesible a todos. Y lo otro es que la operatoria que ha instrumentado el Banco Nación de 36 cuotas es para aquellos que ya tienen cuenta en el Banco Nación, y lo otro favorece a los grandes negocios, es decir, las grandes marcas, los grandes centros comerciales, y no así a los pequeños o medianos comercios de la provincia de Mendoza. Por eso la FEN en estos días también ha salido a plantear esta situación. Nosotros lo que estamos pidiendo con este proyecto es citar a las autoridades provinciales vinculadas con defensa del consumidor, y también invitar a la Federación Económica, a PYME, a los organismos o organizaciones no gubernamentales, a fin de, bueno, aclarar cuál es la situación. Ahora, lo cierto es que no es solo un tema de información, ¿no? Porque por otro lado también ha presentado el PRO un proyecto en la legislatura pidiendo la suspensión por 30 días de este programa, por falta de información. Miren, en teoría económica o en la experiencia que tenemos en la Argentina sobre precios, nunca han bajado los precios ante medidas de estas características. Entonces, tenemos otro dato inquietante, que es que ha crecido la morosidad en el pago de tarjetas de crédito. Si cada vez la gente va yendo a pagar el mínimo o no alcanza a pagar ni el mínimo. El otro dato es el IPC. Ayer la provincia de Mendoza ha dado el índice del precio del consumidor, que es 1.2,
en diciembre fue 0,6%, y el próximo índice de precio consumidor va a tener que tener en cuenta el aumento de las tarifas eléctricas, que ustedes saben que va a rondar entre el 40 y el 50%, y además el precio del boleto, ¿no? Más otros condimentos que tienen que ver con tasas municipales, etc. Por lo tanto, digamos, estamos nuevamente en una carrera inflacionaria que es preocupante, porque lo que hay que cuidar acá es el empleo. Y si se resiente el consumo, los comercios no van a vender y bueno, también se va a resentir el tema del empleo, va a haber mayor desocupación. Por eso es nuestra preocupación y la citación a las autoridades provinciales. En las próximas mediciones de la inflación, ¿se va a tomar el precio contado, el precio financiado? ¿De qué forma se va a medir la inflación a futuro para saber si verdaderamente ha habido aumento de precios o no? La verdad que desconozco. Yo les doy un ejemplo. Bueno, ahora salió un informe muy completo sobre distintos precios en cadenas importantes, cómo ha variado, y no solamente que ha aumentado el precio en cuotas, sino el precio contado. Un ejemplo les doy: una moto Zanela en Mendoza, de las más accesibles, en la calle Lavalle, en diciembre salía 19.000 pesos contado, hoy sale 23.000 pesos. Y no estamos hablando, además, del pago con tarjeta. Por lo tanto, lo que va a pasar con esto, además de que desconozco cómo se va a medir en este aspecto la inflación, es que lejos de favorecer al trabajador o aquel que está en una economía informal o está en negro, lo que favorece en todo caso es a aquel que tiene plata, que puede ir a pagar al contado y hacerse de un bien. La mayoría de los mendocinos se hacían de un bien pagando en cuotas. Bueno, ahora se han encarecido. Lo que tú me pregunto es, los comerciantes se venían quejando porque los precios en Mendoza, por ejemplo, no tenían posibilidades de equiparar los precios en Chile. Entonces, muchos de los consumidores, había una fuga del consumo hacia el país vecino. ¿Qué ganarían los comerciantes aumentando los precios en el pago contado? Digamos, porque se entiende el aumentarlo en el pago en cuotas, toda vez de poder solventar nuevamente el costo de financiación, pero ¿qué ganarían aumentándolo de contado? No, bueno, hay una lógica que tiene que ver con el liberalismo, el libre mercado. Es decir, cuando no hay regulación o no hay control, la economía tiende, cuando hay expectativa inflacionaria, a cubrirse. Es decir, si el comerciante dice, mire, yo no sé cuánto va a salir este bien más adelante, bueno, aprovecho el aumento. Si el Estado no está para controlar, es muy difícil que se autocontrolen los comercios. Y en el caso de Chile, la verdad que hay que sincerar este tema, digamos, cuando hablamos de sinceramiento. Cuando vamos a comprar a Chile estamos pagando en el producto salarios chinos. Es decir, ese producto que sale más barato tiene que ver con un trabajador chino que cobra mucho menos que un argentino. Entonces, también el hecho de que los bienes en la Argentina salgan menos no solamente es producto de los formadores de precios, de especulación, sino de derechos laborales. Si nosotros tendemos a hacer desaparecer esos derechos laborales, que también se denominan costos laborales, que dicen que hay que bajar el costo laboral, es que los argentinos cobren mucho menos. Y yo creo que vamos hacia ese camino. Es decir, la política económica que está implementando el gobierno nacional es de 2 dígitos de desocupación, a fin de que los salarios los fije la patronal, y en este caso estamos hablando también de un techo del 17%, cuando el año pasado hubo un 40% de inflación. Por lo tanto, este año también hay por eso la preocupación de este tema del índice del precio consumidor en Mendoza. Tenemos que ver esa situación muy delicada. Por eso hay que cuidar el empleo. Si el gobierno tiene que tomar medidas para cuidar el empleo, y todas estas acciones lo que hacen es destruir el empleo. Senador, hace unos días estuvimos con gente de ONG Protectora, estuvo Mario Vadillo, y él planteaba de que la medida puede sumar, es positiva, pero que no van al fondo del problema. Y habló de la cartelización de los precios, del acuerdo de precios, del monopolio en muchos sectores. Y también sumo un dato más, por ahí de conocimiento de algún amigo comerciante, no hay regulación sobre los alquileres, digamos, se cobra cualquier cosa y no hay regulación. Son temas medio macro con el tema del comercio y del empleo, que la pregunta viene en cuál es la primera vía para empezar a solucionar eso, porque realmente hay como una libertad, sobre todo el tema de los alquileres. He recibido mucha denuncia o mucho comentario de que se cobra cualquier cosa y no hay regulación sobre eso, y eso sí cuida el empleo. Si un comerciante pagara bastante menos alquiler de los sobreprecios que le ponen, podría incluso incluir más empleados y mejorar el negocio. Si pagara menos tarifa eléctrica, si las pymes se las... Bueno, lo cierto es que objetivamente quien está gobernando la Argentina, las políticas que está llevando adelante, tiene una concepción, que es creer que el Estado tiene que ser cada vez más chico, regular menos, la economía tiene que estar menos regulada, y
apostar al derrame. Es decir, que los grandes sectores económicos, una vez que generen riqueza, acumulen riqueza, va a derramar a la población. Bueno, nosotros sabemos, porque ya lo vivimos en la década del 90, que esto termina de otra forma, termina con recesión, desocupación y crisis. Por lo tanto, más allá de medidas sectoriales que se puedan tomar, si uno libera la importación, no protege el mercado local, no protege las pymes, que son las que generan el 70% del empleo, bueno, se va a deteriorar el empleo, van a desaparecer las pymes y van a entrar productos de afuera que por supuesto salen más baratos porque, como les decía, en China se paga mucho más barato a un trabajador que lo que se paga en la Argentina. Por lo tanto, bueno, son dos visiones del país, ¿no? Una que lo que están planteando ustedes, mayor control, fiscalización, y otra que plantea así, bueno, acá hay que desregular la economía. Bueno, estamos en ese proceso. ¿Y qué medidas puede tomar el gobierno de Mendoza concretamente? Digamos? Porque si vamos al caso, van a citar a funcionarios provinciales para dar explicaciones de un programa que es nacional. ¿Qué medidas puede tomar el gobierno de Mendoza para evitar o para mejorar en esta materia? Bueno, el gobierno de Mendoza puede tomar dos acciones. La que ha tomado ahora es defender este programa. La directora de Defensa del Consumidor salió a decir que habían bajado los precios, que era buena esta medida. Por supuesto que si es buena, la acompañamos. Lo que nosotros estamos viendo, no solamente por experiencia, teoría económica y los resultados que estamos viendo, es que es perjudicial para Mendoza. Nosotros lo que primero queremos ver qué información tiene el gobierno de cómo se ha implementado, porque quien está controlando esto es el gobierno de Mendoza a través del área de fiscalización y control. Y si perjudica a Mendoza, bueno, ponerse en defensa de los mendocinos, de las pymes, de los sectores del comercio, porque va a perjudicar al empleo mendocino, que en definitiva es el que consume en la provincia de Mendoza. Por lo tanto, nosotros lo que propendemos es que hagamos una defensa común de los intereses mendocinos. ¿Recibieron alguna respuesta por parte de los funcionarios? Bueno, este proyecto lo he presentado recientemente. El martes lo tratamos de Senado y esperamos, yo he pedido un tratamiento urgente, esperamos que en la semana que viene podamos definir una fecha para que vengan los funcionarios y poder lograr un acuerdo en común. Primero acceder a la información y después, bueno, si podemos tener una postura en común. Aunque si ustedes están siguiendo las noticias, ya el gobierno nacional está alertando de que no logró los resultados que esperaban, inclusive están evaluando de retrotraer esta medida porque no solamente ha afectado a Mendoza, sino a todas las provincias del país. En general, de lo que nosotros hemos podido analizar, era también muy difícil de controlar, digamos, que todo el mundo brindara tanta información en un periodo tan corto de tiempo, ¿no? Con respecto al costo de financiación, al costo de contado, era una planilla de precios que no todos lo podían abordar de un día para el otro o en una semana para bueno, otro. Uno es el tema de la información, por supuesto, pero el otro es el tema de cómo se pensó esta política, ¿no? El objetivo final, digamos. Claro, cómo se implementó la idea. Yo creo que quienes están llevando adelante estas medidas, que ya ha pasado con otros casos, desconocen la realidad social y económica del país y fundamentalmente los sectores trabajadores, los sectores humildes. Si se están tomando decisiones sin conocer la realidad, esa es mi impresión. Por eso hay que estar atento a fin de dar esta discusión y si ven que está teniendo efectos negativos, bueno, unirnos, digamos, todos los sectores de Mendoza para que se dejen de tomar estas medidas. Senador, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Por favor, hacemos una pausa, ya venimos.